Señoras y señores, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Salón Conferencias de Palacio de Nariño, a esta rueda de prensa sobre los avances de las zonas veredales transitorias de normalización en nuestro país. Saludamos especialmente a los televidentes que nos siguen en directo a través de canal institucional y vía streaming en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. En la mañana de hoy nos acompañan el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, también el almirante Orlando Romero, representante del Gobierno Nacional en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales transitorias de normalización. Y antes de iniciar con la intervención del comisionado, los invitamos a ver un video en el que les mostramos cómo fue el movimiento y el ingreso de los miembros de las FARC a estas zonas veredales transitorias de normalización durante este fin de semana. Una alegría porque nunca esperamos eso, ¿no? Después de mucho tiempo que estuvimos en un conflicto entre el Estado y nosotros como guardianes, pues es una alegría para mí. Muy bien, y después de ver estas imágenes del movimiento y del ingreso de los miembros de las FARC a estas zonas veredales transitorias de normalización, comisionado, tiene usted la palabra y muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Como ustedes saben, hemos venido haciendo aquí un ejercicio de transparencia, dándole información al país semanalmente sobre los avances de las zonas veredales transitorias. Pero hoy yo quería comenzar con una breve reflexión, y es decirles, sí, hemos tenido dificultades de diferente tipo, pero hoy, ante esta enorme operación y ante el éxito de esta operación, tenemos que alegrarnos. Yo digo, los colombianos tenemos que recuperar nuestra capacidad de alegrarnos, y no solamente frente al éxito de esta operación, sino frente a lo que está ocurriendo hoy en los territorios de Colombia, donde vemos a la gente, a los campesinos, a los trabajadores del campo, a los habitantes de las pequeñas veredas y municipios realmente felices de que se esté terminando el conflicto. En todas partes estamos viendo reencuentros de familias que no se veían hacía muchos años. Ustedes han visto las fotografías incluso al interior de la misma guerrilla, del número muy elevado de mujeres ya sea embarazadas o con bebés. La última cifra que tenemos es de 87 mujeres en estado de embarazo y de 65 madres lactantes, es decir, 65 guerrilleras que hicieron todo este movimiento con sus bebés. Y realmente lo que está pasando acá, más allá del ingreso de las FARC, es que se está reencontrando Colombia. Eso es lo que ven ustedes en esta foto de unos campesinos que salieron a ver pasar la columna que se dirigía hacia la vereda La Guajira en Mesetas, que pasó por Uribe. Ya les voy a contar cómo fue eso, y a celebrar eso, porque en sus vidas habían tenido la tranquilidad la que gozan hoy. Son muchos los testimonios que estamos recogiendo de los pobladores. Una profesora en La Guajira, Mesetas, recordando cómo los combates no dejaron por mucho tiempo dar clase, incluso averiaron a la misma escuela, y que hoy viven una tranquilidad que ha llevado a que más niños vayan a esa escuela, y tienen la esperanza que ahora, justamente con la presencia veredal, la podamos arreglar.
jóvenes miembros de juntas de acción comunal que dicen no podemos creer que las FARC vayan a dejar las armas. Qué buena noticia para el país. Claro, persiste la incertidumbre en este movimiento que se dio en el Meta. Es la misma zona donde estuvo la zona de distensión y la gente se pregunta, ¿será que esta vez sí es la paz de verdad? ¿Será que esto se va a mantener? Pero eso va a ser así. Y va a ser así porque se ha hecho un enorme esfuerzo logístico. El último movimiento que está en marcha, desde el Tigre en el Meta hasta la vereda La Guajira en Mesetas, ha requerido 3 días para mover 463 hombres. Se movieron primero de el Tigre a una vereda que se llama Paraíso, de ahí a una que se llama Río Paila, y hoy están entrando finalmente a Mesetas en 68 vehículos. Imagínense ustedes, 68 vehículos, 45 camionetas, 20 camiones y 3 vehículos más. Esas son las columnas de las fotos que ustedes han visto. Ahí van, en este caso van 7 mujeres embarazadas, van 10 lactantes, van toda una serie de animales exóticos que probablemente no deberían estar ahí, pero es lo que los guerrilleros han llevado con sí en su vida y lo que quieren llevar ahora a su vida civil a las veredas. Ese es solamente un ejemplo de las 34 operaciones que se han dado hasta el día de hoy. De 36 operaciones planeadas, 34 ya se ejecutaron, solamente nos queda el caso, como ustedes conocen, de Caño Indio y Tibú, un movimiento porque ya se dieron otros, y el caso de Montañita en Caquetá, donde los guerrilleros realmente ya están muy cerca a la zona, pero por unos problemas que hemos tenido ahí con el agua, estamos mirando si se deja ahí o no. La cifra entonces, para terminar, es de 5.784 guerrilleros que ya ingresaron a las zonas, de un total de aproximadamente 6.300, es decir, prácticamente está acabada la operación, los del Caquetá ya están in situ y nos faltan aproximadamente 200 de Caño Indio. Ese es el resultado. Yo quiero de verdad agradecer a todos quienes participaron en esta enorme operación, al mecanismo de monitoreo y verificación, a las Naciones Unidas, a nuestros propios hombres de las fuerzas militares y de la policía, aquí representados por el almirante Romero, quien es nuestro delegado ante el mecanismo de monitoreo y verificación. Quiero hacer especial énfasis y darle un especial agradecimiento a nuestras fuerzas militares y a la Policía Nacional, que han tenido un comportamiento, como siempre, de un extraordinario profesionalismo. Los monitores internacionales no se pueden creer lo que están viendo en este momento en terreno, pero eso es Colombia, esas son nuestras fuerzas militares, esa es nuestra policía, y agradecer también y sobre todo, en nuestro caso, a la gente de la Oficina del Comisionado de Paz que se desplegó por todo el territorio hasta el último rincón para contratar esos 68 vehículos de los que estaba hablando, acompañar cada uno de esos movimientos. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a oír unas palabras del almirante Romero sobre cómo se ha coordinado esos movimientos, y luego de Carlos sobre las zonas, pero queremos sobre todo responder sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. En estos desplazamientos tenemos que agradecer la participación del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, con la participación de más de 600 observadores de 16 países que hacen parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Ha habido un trabajo muy interesante en la articulación de lo que ha sido el puesto de mando unificado que mantiene el Ministerio de Defensa Nacional con el Comando General, con la participación de algo más de 13.900 hombres que están desplegados de la fuerza pública, donde se incluye un componente del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, y todo esto bajo la coordinación de 2 centros de operaciones. Uno que está en el mecanismo de monitoreo y verificación, donde hacen parte la Secretaría General de la Presidencia, Fondopaz, la Oficina del Alto Comisionado, el componente internacional del mecanismo de monitoreo, personal del Comando Estratégico de Transición, el Comando Conjunto de Monitoreo y la UNIPED. En esta articulación del puesto de mando con el Centro de Operaciones hemos tenido la participación del personal de la UNIPED, donde hay de más de 987 integrantes de la policía garantizando la protección, y estamos pendientes en el día de hoy para
lo que son los últimos movimientos, alrededor de 463, como ya lo dijo el doctor Sergio Jaramillo, en lo que tiene que ver con los frentes 33 del bloque Magdalena Medio hacia Caño Indio y terminando el movimiento de lo que es el frente Aurelio Rodríguez, del frente Arturo Ruiz, que van de Panamacito al Ceral. Muchas gracias. Buenos días. Un reporte adicional, tal como lo hemos venido informando en el acuerdo que se estableció con las FARC en las zonas donde todavía no tenían habilitadas una parte de las zonas comunes. Lo que hemos hecho es garantizar el tema de cadena de frío para los alimentos. En todas las zonas ya tenemos cadena de frío, cocinas con una estufa industrial, y el tema de agua y servicios sanitarios, pues en todas las zonas, excepto, por ejemplo, Miravalle, que lo que pasa es que tenemos un problema de la vía de ingreso, pero en todas las otras estamos. Y con la unidad de gestión de riesgo, de todas formas, se van a construir los alojamientos, se va a construir todo el campamento, pero para la gente que estaba llegando se han entregado una ayuda humanitaria que consiste en 2.300 carpas para 4 personas, 2.000 kits de aseo, 6.013 colchonetas, más de 20.000 frazadas y 1.733 menajes de cocina, kit de menaje de cocina. Son los elementos que se han venido entregando. Las personas de las FARC han llegado a los campamentos, algunos están ya colaborando, no incluso en el tema de la construcción de los alojamientos, sino apoyando a los contratistas en la terminación de zonas comunes, en la planeación conjunta de la distribución de los alojamientos, en el tema de placas y planchas. Y al día de ayer ya se había entregado en 12 campamentos el material inicial para que los guerrilleros comenzaran a construir sus alojamientos. Estoy hablando de por lo menos 25.000 placas de superboard. Bueno, no los voy a aburrir aquí con cifras de tornillos, parales, tejas, pero en por lo menos 12 campamentos ya se ha entregado parte del material, que es el compromiso del gobierno para que las FARC pueda comenzar a construir sus alojamientos. Y en términos de zonas comunes, esta semana debemos estar listos ya en 8 zonas, con las zonas comunes terminadas, y ese va a ser más o menos el promedio que vamos a tener cada semana. Simultáneamente se continúa construyendo zonas comunes y construyendo alojamientos. Muy bien, damos inicio a las preguntas por parte de los colegas periodistas y comenzamos con Cintia Pineda de Cable Noticias. Buenos días, estamos en vivo para Cable Noticias. Doctor Jaramillo, este fin de semana las FARC denunciaron que en varias zonas donde hay cultivos de coca llegó la policía antinarcóticos a hacer erradicación forzosa y que eso no fue lo que acordaron en el acuerdo de paz. ¿Cuál va a ser entonces el proceder del gobierno? ¿Van a continuar con esta erradicación forzosa? Gracias. 2 puntos. En primer lugar, el gobierno nunca renunció a la erradicación forzosa, y eso lo dejó claro en el Acuerdo de La Habana. Pero también es cierto que el gobierno acordó que se va a privilegiar la sustitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Francamente, mejorar la coordinación. El presidente de la República citó una reunión justamente la semana anterior, yo estuve presente, para mejorar la coordinación entre el programa de sustitución y la erradicación, y en eso estamos en este momento. Bien, continuamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Se me ha olvidado que me tocaba. Buenos días. En Ibagué, un profesor denunció una situación, argumentó que lo habían destituido por ello, porque habían sacado a los niños para saludar a los integrantes de las FARC que pasaban por el lugar. ¿Qué se sabe de este caso? Es decir, muchos de los padres de familia reclamaron que no se les avisaba, pues, o no les habían pedido su consentimiento para hacer este saludo a los guerrilleros. Esa sería una primera pregunta, no sé si me la contesta y luego le hago otras que tengo. ¿Le parece, comisionado?
Sigo. Bueno, según el acuerdo, en la medida en que los guerrilleros ingresen a las zonas veredales y pues empiece todo el proceso de la dejación de armas, también empezaría la entrega de los bienes de las FARC, a lo que se comprometió la guerrilla, no solo en el acuerdo, sino lo anunció después de su conferencia en el Yarí. ¿Cuándo han hablado de este tema? ¿Cuándo va a empezar el listado de bienes que tiene las FARC y cuándo va a ser esa entrega? La tercera pregunta es, sabemos que al parecer hay un listado que entregó, obviamente nosotros sabemos que la guerrilla tiene 180 días para entregar el listado de integrantes de las FARC. Sabemos que antes de diciembre, para evitar las extradiciones, hubo una lista donde más o menos hay unas 6 personas, entre ellos estaba el señor Segundo Villota, pues que ustedes ya saben que fue reconocido como narcotraficante, incluso hay unos policías capturados por haberle formado un caso falso de rebelión para hacerlo simular como un guerrillero, y hay otros extraditables que están en la picota esperando que los extraditen y aluden ser de la guerrilla. 1, ¿es verdad que existe esa lista que pasaron las FARC? Y 2, ¿cómo hacer para evitar esos colados, que narcotraficantes se cuelen para simular que son guerrilleros, como en este caso de Segundo Villota? Esas son las preguntas. Gracias, Carla. Se las voy a contestar en reversa. Comencemos por la tercera. El caso de Segundo Villota del listado. ¿Es cierto que las FARC entregaron un listado? Es cierto. Pero también es cierto que el presidente ya había aprobado la extradición con anterioridad del señor Villota. Pero este caso nos permite aclarar nuevamente cómo es el sistema que acordamos en La Habana del llamado tránsito a la legalidad y la construcción de listados. El gobierno, mi oficina en particular, la oficina del comisionado de paz, recibe de buena fe de parte del grupo armado el listado de sus integrantes, pero en este caso, a diferencia del pasado, nos reservamos el derecho a revisar ese listado y si tenemos información positiva de que un nombre ahí no es de un miembro de las FARC, entonces el gobierno le dice a las FARC, señores, esta persona no pertenece a su organización y no debe estar en ese listado, y eso es lo que va a ocurrir exactamente con el señor Villota. Justamente para curarnos en salud de casos como ese, es que establecimos ese sistema. El tema de bienes de las FARC. Lo que se acordó es que en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, se va a conformar una subcomisión que va a tratar ese tema. Ayer estaba yo justamente con el presidente de la República discutiendo la conformación de esa comisión y esperamos que eso se ponga en marcha rápidamente también por parte de las FARC. Y terminemos con su pregunta del profesor del Tolima, porque yo vi la noticia ayer y francamente yo no tengo suficientes elementos para decirle algo. Me parece que es una denuncia legítima y que hay que investigarla. El almirante Romero creo que tiene algo más. Pero quiero decir lo siguiente, Carla, y en particular en el caso de RCN. A mí me parece que es absolutamente legítimo, sobra decir, hacer toda clase de denuncias que pueda haber en este momento. Ese es parte del papel que tienen que hacer de los medios de comunicación en una democracia, es asegurarse que haya una rendición de cuentas del gobierno, del poder, frente a la sociedad. Pero vuelvo a mi tema original. No perdamos tampoco la alegría, hombre, es que lo que ha ocurrido es extraordinario. Mire, esa foto de ahí son unos campesinos saliendo ellos solitos con su bandera blanca, celebrando, porque llevan 40 años viviendo en guerra. Es que aquí nadie sabe lo que es vivir 40 años en guerra. Nadie aquí sabe lo que es eso. Entonces también alegrémonos, sigan haciendo el control, sigan haciendo las críticas, sigan exigiendo explicaciones, pero también permitan que los colombianos se alegren con lo que está pasando en los territorios. El mecanismo de monitoreo y verificación está desplegado en 8 regiones, pero se creó una nueva subsede en Bogotá donde despliega componente internacional del gobierno y de las FARC precisamente para verificar esas novedades que están denunciando en Ibagué. Ya se le dio la instrucción a la sede local que se encuentra en ese sector con el fin de recopilar la información. Esperamos que en el día de hoy tengamos ya una información clara con los que están denunciando y próximamente la Conducción Nacional se va a manifestar a través de un comunicado. Muy bien, continuamos con Lorena Hoyos de Telesur. En medio de esa imagen esperanzadora que ha significado esta última marcha de los guerrilleros
con fusiles. También se ha hecho manifiesta la preocupación de estos, así como la preocupación de sectores de la ciudadanía, analistas políticos, que se preguntan si se han dado todas estas demoras y contratiempos con la adecuación de las zonas, que digamos proporcionalmente es la parte más fácil del proceso. ¿Qué va a pasar con la parte de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros? Si también se van a presentar ese tipo de demoras. Primero, ¿qué responden ustedes a esa preocupación expresada por distintos sectores? Y en segunda instancia, volviendo al tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, también denunciaron las comunidades y lo denunció el mismo comandante de las FAREP, Rodrigo Londoño, que posteriormente a los hechos presentados en Caquetá habían llegado helicópteros con SMAT que habían generado terror entre las comunidades. ¿Esto no es un poco contradictorio ese escenario al que vivimos días atrás, en donde cuando se lanzó o se presentó la Coordinadora Nacional de Cultivadores y en donde estuvo presente un integrante de las FAREP y un representante también del gobierno, se entró en diálogo con las comunidades y se dijo que el camino era la concertación? ¿No resulta esa imagen contradictoria con ese panorama? Bueno, muy bien. Entonces, ustedes semana tras semana, desde que iniciamos esto, han oído al gobierno aquí, yo lo he hablado, lo ha explicado en detalle Carlos Córdoba como gerente en la oficina de las zonas veredales, sobre los contratiempos que ha habido, pero también tengamos cuidado, quiero volver a insistir, porque el acuerdo original de La Habana era que las FARC entraban a las zonas y durante un mes estaban ahí en las condiciones en que han estado 50 años en el monte, mientras se construían los campamentos. Y mucho de lo que se está diciendo no es cierto. No es cierto porque el tiempo que ha habido para hacer esto ha sido muy limitado. El cuento lo conocen ustedes. Pero la pregunta es legítima. Y la reincorporación es mucho más importante que las zonas veredales, porque es el futuro. En eso está trabajando una reunión, ustedes vieron en los medios el sábado que el presidente estaba instalando su gabinete de paz y de posconflicto. Ahí estaban presentes varios ministros, yo estuve presente también, y estaba la ministra de Trabajo, Clara Rojas, quien está liderando el tema de la reincorporación. Y justamente Clara López y Joshua Mitrotti, que están liderando el tema de la reincorporación. Y estamos completamente de acuerdo que hay que avanzar con las FARC en esto. Por eso se creó en el acuerdo el Consejo de Reincorporación, como un espacio especial bajo la Comisión de Seguimiento para acordar ese modelo. Y en eso se está trabajando. Y en la pregunta que ustedes sobre los cultivos le tengo que dar la misma respuesta. De acuerdo, esas no son las imágenes que necesitamos en este momento y tenemos ahí que revisar internamente qué es lo que está ocurriendo y asegurar una mejor coordinación entre sustitución y erradicación. Bien, continuamos con Ana María Cuesta. Quiero agregar lo almirante. siguiente. El día viernes se hizo una rueda de prensa en el mecanismo de monitoreo y verificación, donde participó Marcos Calarcá y ratifica el compromiso de la entrega de armas el día de más 180 antes del 1 de junio. Y eso lo han ratificado todos los integrantes del secretariado. Y ese cronograma no ha variado en nada. Es decir, es importante que la opinión pública sepa que si hay algunos retrasos en lo que tiene que ver con la logística, es por parte de un compromiso, un acta del 17 de enero, donde se comprometió la guerrilla a participar en la construcción de los campamentos, pero en nada ha variado el compromiso de la dejación de armas. Bien, continuamos con Ana María Cuesta de W Radio. Muy buenos días, señor comisionado. Los jueces han tenido dificultad en el tema del otorgamiento de las amnistías de iure. Primero, porque no existe un listado de las FARC, porque dicen que no tienen certeza sobre si la persona que solicita la amnistía pertenece o no al listado. Segundo, porque no está funcionando la JEP ni existe la sala de amnistía que los saca de dudas en el tema de los delitos conexos. Quisiera preguntar, ¿cuándo va a estar lista ese listado de las FARC y qué tanto han avanzado y si conocen los problemas que existen con las amnistías de iure? Y segundo, ¿qué va a pasar con el caso del extraditable Mariano Cárdenas Linares, quien también ahora alega ser de las FARC y cuya extradición fue detenida? Muy bien, entonces volvamos al tema de la amnistía, que esa es una buena pregunta porque nos permite además mandarle un mensaje a nuestros queridos jueces, pedirles que actúen de la manera más rápida posible, porque la ley de amnistía, recordemos, contiene dos partes. Una parte general que otorga una amnistía de iure, es decir, de derecho, por el simple hecho de haberse pasado esa ley, ya existe esa amnistía para el delito de rebelión y algunos conexos.
la aplicación de esa amnistía no debería tener ninguna dificultad. No depende de que exista ya la JEP y la sala de amnistías, porque es para estos delitos básicos. Lo que vamos a hacer en el gobierno, estamos trabajando en eso, es sacar el presidente de la República va a expedir un decreto que se está trabajando en este momento, aclarando precisamente cómo debe funcionar la aplicación de la ley de amnistía. Pero la ley, según la aplicación de la ley, para quienes están en las cárceles no requiere de listados en principio, pero también lo podemos hacer y estamos trabajando en eso. Queremos nuevamente invitar a la rama judicial a trabajar de la manera más rápida posible, porque un proceso de paz se construye sobre la base de la confianza. Y la gente se pregunta, si ya pasó la ley de amnistía por el Congreso la aprobó, ¿por qué está tardando tanto su explicación? Y el caso que me menciona del extraditado es el mismo procedimiento. Nosotros revisamos cada nombre, ese nombre no lo he visto en la lista de las FARC, pero seguiremos el mismo procedimiento de revisar cada nombre y si tenemos información de que no es un miembro de las FARC, pues se lo haremos saber. Daniela Morales, de Blue Radio. Buenos días, comisionado. Bueno, tengo 3 preguntas. Quisiera preguntarle primero, comisionado, sobre, pues, insistir en este tema de los cultivos. La primera pregunta es sobre, pues, Timochenko dijo el fin de semana que no hubo secuestro, sino que la comunidad se vio obligada a hacer un cerco humanitario porque, pues, se estaba poniendo en riesgo después de que llegaron los policías a hacer la erradicación. Digamos, eso es una justificación. ¿Ustedes cómo lo ven desde el gobierno? La seguridad precisamente para estas personas de ejército y policía que están llegando a erradicar los cultivos. Lo segundo es que quisiera que me explicara, comisionado, dónde se está haciendo erradicación y dónde se está haciendo sustitución, pues como para entender cómo se están dividiendo estas labores. Y lo tercero es solamente la aclaración sobre Segundo Villota. ¿Sale finalmente de la lista de las FARC de indultables? Gracias. Bueno, su primera pregunta sobre nuestros policías. Yo primero quiero hacerle un reconocimiento a nuestros policías. El país no es consciente que la mayor parte de los movimientos que han visto ustedes en las fotografías extraordinarias que han sido publicadas por los medios este fin de semana han estado acompañados por la unidad especial que creó la policía para la protección de los miembros de las FARC, de la UNIPEP. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace unos años? Todas las FARC moviéndose en las zonas con el acompañamiento de la Policía Nacional. Es una cosa extraordinaria lo que ha hecho nuestra policía. Y me parece que en principio ese incidente, más allá de que haya habido, como ya mencioné, problemas de coordinación, pues tampoco es aceptable de ninguna manera. La policía está ahí para trabajar con la comunidad y esa no debería ser la manera de proceder. Ahora, volvemos al mismo tema. Pregunta usted, Daniela, bueno, ¿y dónde es que se radica, dónde es que se sustituye? Esa pregunta no se la puedo contestar yo porque es una pregunta que tiene que dirigirle a la Consejería de Posconflicto y al Ministerio de Defensa, que son quienes trabajan en este tema. Pero la realidad es que eso tiene que coordinarse mejor. Eso es lo que nos está mostrando lo que está pasando en terreno. Porque además el acuerdo es que se busca la erradicación solamente cuando no funcione la sustitución voluntaria o en los lugares donde sea imposible ponerla en marcha. Entonces, eso es lo que tenemos que al interior del gobierno coordinar mejor. Y en el caso de Villota, nuevamente, insisto, el gobierno nunca aceptó ese nombre y así se lo hemos hecho saber a las FARC. Orlando Villar, de Caracol Radio. Señores, buenos días. En directo para Caracol Radio, ustedes han señalado, doctor Jaramillo, digamos, un procedimiento que se está siguiendo de alguna manera para verificar los listados que está entregando la guerrilla de las FARC. Nuestros corresponsales en la zona han podido verificar que por lo menos por parte de las FARC están llevando unos listados en Excel, en modelos que cada, digamos, campamento o cada frente tiene su modelo para registrar la información. ¿Ustedes ya estandarizaron algún procedimiento? ¿Cómo les están entregando esas listas y cómo están haciendo ustedes ese filtro para evitar precisamente que experiencias anteriores como los colados no se repitan en esta experiencia? Buena pregunta. Entonces, esto se ha ido haciendo por fases, ¿no es cierto? Entonces, una primera información global sobre el número de personas en general, luego en particular para cada zona, para poder obviamente planear los campamentos, para cuánta gente es.
Y luego ya con la entrada en las zonas comienza un procedimiento de registro que ya se puso en marcha. Lo que tenemos es un formato estándar acordado con las FARC para registrar a las personas en las zonas, para poder, entre otras cosas, administrar los campamentos. Ahora, el hecho de que esas personas se registren no quiere decir que, por tanto, ya formalmente se ha dicho que son miembros de las FARC y el gobierno las ha aceptado. Son dos procedimientos relacionados, pero distintos. Uno es asegurar el registro de todos los miembros de las FARC en terreno para los fines de las zonas, entre otras cosas para saber quién es o no es de las FARC en esas zonas y cumplir con las reglas del cese al fuego. Y otra cosa es el procedimiento de la construcción del listado oficial de las FARC que le entrega al gobierno de quiénes son sus miembros, que sin duda se va a basar en ese registro, pero que es un procedimiento que requiere una revisión por parte del gobierno y que se va haciendo cumulativamente. Eso es lo que estamos en este momento trabajando. Pero ya avanza, digamos, ya avanza ese registro y lo Se entregan comenzó a medida con el que… registro ahora con el ingreso, pero no en todas las zonas. Esperamos en las próximas semanas haberlo culminado. Había, como siempre, también problemas internos de información de las FARC, de algunos comandantes que no estaban al tanto, entonces otros alinearon a sus guerrilleros y dijeron: aquí por favor se registran todos. Ahí está la persona en la oficina con su computador, con su ficha estándar, y en otros lugares no se hizo. Entonces esperamos que yo espero que en las próximas 2 semanas se haya terminado ese proceso. Bien, Juanita Gómez, de Noticias Caracol. Buenos días, ¿cómo están? Quiero saber, ahora que ya faltan muy pocos guerrilleros por llegar finalmente a las zonas veredales, ¿qué es lo primero que se va a hacer, además de estos listados? ¿Qué va a pasar, digamos, con ese proceso jurídico y demás? Yo sé que en este momento se está discutiendo en el Congreso el tema de la JEP, pero ¿cómo va a ser, digamos, esa transición? Bueno, yo comienzo con su último comentario, y es que es invitar a nuestro Congreso, a nuestros queridos senadores, a que ojalá actuemos con la misma celeridad que se está viendo ahora del ingreso de las FARC a las zonas. Se trata aquí de cumplir. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora en el terreno? Porque recordemos, las zonas son un mecanismo transitorio. Su propósito es facilitar la dejación de armas, preparar a las FARC para su reincorporación, pero lo que importa realmente es lo que pasa después. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al comienzo? Unas primeras medidas, llamémoslas de estabilización de diferente tipo. Por una parte, de identificación. Entonces está el registro, luego estamos montando, ya está organizada, aquí nos acompaña Pablo González de la oficina, un proyecto con la Registraduría Nacional para enviar brigadas a todas las zonas y cedular a todos los miembros de las FARC, tengan una identificación plena. Hoy se comienza a poner en marcha, aunque ya hay ejemplos y Carlos Córdoba les puede contar lo que ya se ha hecho de atención médica. Carlos, cuéntenos un poco ahora a los miembros de las FARC, pero el Ministerio de Salud va a desplegar unas brigadas de salud a las zonas, comenzando por la zona de Icononso. A la vez, ustedes han oído a Alfonso Prada, director del SENA, con el proyecto que existe de aulas móviles. Entonces se trata de comenzar a dar unas primeras orientaciones a esos miembros de las FARC en las zonas y así sucesivamente. Ya ustedes la vez pasada les contamos del proyecto del Ministerio de Cultura para llevar bibliotecas a las veredas, la Agencia de Renovación del Territorio, aquí un punto muy importante, porque todo esto, o sea, los hombres de las FARC requieren una atención, pero estamos buscando que lo que se haga en esos campamentos beneficie también a las comunidades que allí viven, que si llevamos electricidad las beneficia a esas comunidades, que si llevamos una biblioteca sea también para la comunidad, que si llevamos una brigada de salud sea también para la comunidad y que además de eso el gobierno oiga las necesidades más inmediatas de la comunidad. Se va a comenzar a desplegar este mes por parte de la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar, un equipo a todas las zonas veredales para trabajar con las comunidades en esos proyectos de mayor envergadura. Así es, hemos venido programando con el ICBF y el Ministerio de Salud, como lo informó el señor ministro en las 2 ruedas de prensa anteriores. Pues apenas llegan las personas de las FARC a los campamentos,
Primero, pues brigadas para el tema de atención a niños y madres gestantes. El sábado hicimos 6, ayer hicimos 2 y esta semana debemos terminar en todos los campamentos la atención, valoración a niños y a madres gestantes. Y en las brigadas médicas se habían hecho, hay que recordar ya unas en los puntos, ¿no? en los PPT, y se están programando y realizando ya en los campamentos. Se hizo este fin de semana una en Caldono, se hizo una en Icononso, que fue, digamos, la más grande. Allí se atendieron 64 personas, 102 personas se vacunaron, etcétera. Tenemos programadas 8 más esta semana y la próxima semana debemos haber terminado un barrido de brigada médica en todos los campamentos. Mientras que de manera paralela, como lo hemos informado, también esta semana se comienzan a desplegar el médico y el enfermero que vamos a tener de 100 para atender cada uno de los campamentos y población aledaña en la zona. Eso lo vamos a hacer de manera gradual también esta semana, o sea que los temas de salud los vamos a cubrir en estas 2 semanas con las brigadas y entre esta semana y las 2 próximas debemos tener ya en todos los 26 zonas el médico y el enfermero con ese equipo básico para seguir atendiendo de manera permanente a esta población. Bien, y finalmente Juan Fernando Barona de RCN Radio. Muy buenos días, tengo varias preguntas. La primera, acerca de los menores de edad, si ya comenzó este proceso de desvinculación de los menores en algunas zonas, teniendo en cuenta que ya pues varios guerrilleros han ingresado a estas zonas. La segunda, ¿qué decirle a las críticas que ha hecho el procurador sobre la Justicia Especial de Paz, en donde dice que pues, debería estar el Ministerio Público en esta Justicia Especial y también las del fiscal? Y la tercera, comisionado, usted estaba hablando de Mariano Cárdenas y decía que se revisó la lista que entregaron las FARC y no aparece ese nombre en la lista. Sin embargo, el presidente ya suspendió esta extradición. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Porque parece que hay como un poco de descoordinación en este tema de amnistía e indultos. Bueno, primero el tema de menores. ¿Qué ha pasado? Entonces, este fin de semana por primera vez la consejera de Derechos Humanos de la Presidencia, que está a cargo de la preparación con UNICEF y la OIM de los lugares transitorios cercanos a las zonas veredales donde van a llegar los menores, recibió información por parte de las FARC, un primer número de 13, que esperamos que salgan rápidamente, estos en Remedios, Antioquia y también en Tibú. En Tibú hay unas dificultades logísticas porque UNICEF no, por razones de seguridad, no puede actuar en esa región, entonces estamos viendo cómo lo manejamos, pero hay esa primera cifra de 13. Pregunta usted por el procurador y la JEP. Yo lo que le he oído al señor procurador no son críticas a la JEP en general, sino más bien la pregunta de por qué la Procuraduría no puede actuar en esos procesos o no aparece. Es una pregunta que me parece que es absolutamente legítima, que merece debate. Yo personalmente no tengo absolutamente nada en contra de que la Procuraduría participe, pero hay que darle el debate correspondiente. Y en el último caso, no confundamos extradición con amnistía, con listados, son cosas distintas. Estamos revisando los casos de extradición uno a uno y eso fue lo que dije que estaba ahora pasando, y cuando tengamos más información sobre ese caso les contaremos. Solamente insistimos en que el gobierno va a revisar cada uno de los nombres que estén en los listados de las FARC y los va a recibir de buena fe, como corresponde en un proceso de paz, pero si encuentra información positiva de alguien que no pertenece claramente a la organización, como es el caso de Villota, según la información que hemos recibido por parte de la Fiscalía General, el gobierno va a decir que no acepta ese nombre. Bien, comisionado. Ok, Juan Fernando.
cuanto a los 13 menores que usted dice, ¿son de menos de 15 años o de 18? Como les dijimos la vez anterior, el acuerdo es que comiencen a salir todos los menores de 18 años. Entonces, no le podría decir. Lo que tenemos certeza es que son menores de 18 años. Yo quiero ahora, antes de terminar, volver a este tema que mencioné de lo que ha sido el comportamiento de la fuerza pública en estos movimientos. Realmente ha sido una cosa extraordinaria. Yo estuve personalmente la semana pasada en la vereda de Pondores, ustedes saben, en el municipio de Fonseca, sur de La Guajira, y estaba ahí un coronel español que había estado en muchas misiones de Naciones Unidas en el mundo, la última había sido Afganistán, y el señor me dijo, mire, el coronel me dijo, mire, lo que yo vi hoy, yo no lo había visto en ninguna parte del mundo. Es decir, la columna ingresando a la zona, los soldados protegiendo la zona, saludando tranquila y solemnemente a los guerrilleros que estaban entrando, una cosa realmente extraordinaria, que es lo que vemos también, como les hemos contado tantas veces, en el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Esa seriedad, ese compromiso, ese profesionalismo de nuestras fuerzas militares, aquí tenemos un gran ejemplo que nuestro querido almirante Romero, y de la Policía Nacional realmente lo tenemos que celebrar, así como que tenemos que celebrar lo que está pasando. Yo quiero terminar nuevamente con eso. Miren esa fotografía, estos campesinos en la Uribe, hombre. Lo que es vivir uno oyendo combates, con el riesgo de que sus hijos se los lleven para la guerra, también bombardeos, hay que decirlo. Eso es lo que ha vivido la población rural de Colombia en esas regiones, y eso es lo que hoy ven que se acabó. Dejémonos infectar por esa alegría que están sintiendo esos colombianos. Muy bien, de esta manera finaliza esta rueda de prensa. A todos ustedes, gracias. Comisionado, mensaje final. Sí, un mensaje final, y es que ustedes se darán cuenta que hay una persona que no está con nosotros el día de hoy, y es el general Flores. Y no está por una muy buena razón. El general Flores está cumpliendo hoy 40 años de su vida militar. Le están haciendo en este instante un muy merecido homenaje, y yo quiero unirme a ese homenaje al general Flores, agradecerle todo su trabajo y agradecerle también todo el trabajo al equipo que ha estado detrás del general Flores, que estuvo en La Habana, los 4 generales y el almirante Romero, y todo el trabajo nuevamente de las fuerzas militares y la Policía Nacional en favor de la paz. Bien, ahora sí finalizamos esta rueda de prensa. A todos ustedes, gracias por su asistencia, y a los televidentes, gracias por acompañarnos en esta transmisión del Gobierno Nacional. Feliz día para todos.